Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos en Cristo. Bienvenidos a su canal Estudiando el Verbo. Les saluda, como siempre, su hermano y amigo Antonio García Hernández, laico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y en esta ocasión, como en otras, vamos a llevar a cabo este repaso de escuela sabática de la lección La verdad presente en Deuteronomio, ¿verdad? Este es el cuarto bimestre de este estudio, ¿verdad? Sin duda es interesante este estudio, la verdad presente en Deuteronomio, ¿verdad? Y cabe mencionar, ¿verdad?, lo que el pastor Bullón nos comentó en la lección número 1 acerca de que en este bimestre no vamos a hablar del libro de Deuteronomio, sino de la verdad presente, ¿verdad? La verdad presente en Deuteronomio, ¿verdad? Ya dijimos la lección pasada lo que significa Deuteronomio, ¿verdad? Y vamos a considerar antes de iniciar lo que dice Elena G. de White acerca de la verdad presente, ¿verdad? En el libro Evangelismo, página 144. Noten ustedes, por favor, lo que dice Elena G. de White. Dice: agradecemos a Dios de todo corazón porque tenemos luz preciosa que presentar delante de la gente, y nos regocijamos porque poseemos para este tiempo un mensaje que es la verdad presente. Las buenas nuevas de que Cristo es nuestra justicia han proporcionado alivio a muchísimas almas, y Dios le dice a su pueblo: seguid adelante, ¿verdad? Seguid adelante, ¿verdad? Y en otras palabras es que la verdad presente es Cristo como nuestra justicia, Cristo como nuestro Salvador, Cristo como nuestro sustituto. En otras palabras, es el mensaje de la justificación por la fe, ¿verdad? Y en la página 143, miren lo que dice Elena G. de White en el libro Evangelismo, ¿sí? Hablando del mensaje y su presentación, ¿verdad? Nos habla acerca del amor más elevado del universo está en Cristo. Dice: a fin de quebrantar las barreras de prejuicio o impenitencia, el amor de Cristo debe ocupar un lugar en todo discurso, hacer que los hombres conozcan cuánto, ¿verdad?, los ama Jesús y qué evidencias ha dado Él de su amor. ¿Qué amor puede igualar a aquel que Dios ha manifestado para con el hombre por medio de la muerte de Cristo en la cruz? Cuando el corazón está lleno de amor de Jesús, éste puede presentarse a la gente y afectará sus corazones, ¿verdad? Entonces, la verdad presente, sin duda, es el amor de Dios a través de Cristo, ¿verdad? Y es también que Él nos ha dado, por ese amor, libre albedrío, ¿verdad? Entonces, la lección número 2 es lo que nos tiene en esta ocasión aquí reunidos, ¿sí? Y se titula La lección de historia de Moisés. La lección de historia de Moisés. Y antes de que leamos la cita para memorizar, quiero invitarles ahí donde están para que tengamos una palabra de oración. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos,
Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, Padre eterno, por esta lección que nos das de amor, por esta lección que nos das para este tiempo, por este mensaje que nos das ese privilegio de anunciar, ¿sí?, para el mundo. Queremos suplicarte que tu Espíritu Santo nos guíe en esta ocasión también, para que podamos estudiar, repasar esta lección, ¿sí?, esta lección que tiene que ver con Moisés. Te agradecemos, Padre eterno, por todo. Habilítanos con poder, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén. Para memorizar el versículo que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Conforme a la estructura contractual del libro, el discurso de Moisés comienza con un preámbulo, de acuerdo a Deuteronomio 1, del 1 al 15, que tiene dos funciones. En primer lugar, señala la naturaleza del contenido del libro, como lo indica la frase, estas son las palabras, ahí en Deuteronomio 1:1. Estas palabras se refieren no solo a la palabra de Moisés como profeta y líder de Israel, sino también a las palabras de Dios, sus mandamientos, ¿verdad? Comparar con Números 36:13, que Moisés explicará más adelante ahí en Deuteronomio 1:5, y a la acción de Dios a través de los sucesos de la historia de la salvación. En segundo lugar, sitúa el lugar y el tiempo del último testimonio de Moisés a su pueblo, a este lado del Jordán, de acuerdo a Deuteronomio 1, que es Transjordania, frente a la tierra prometida, de acuerdo a Números 36:13, y a los 40 años, de acuerdo a Deuteronomio 1:3, es decir, el último año de viaje de Israel por el desierto. Después del preámbulo viene un prólogo histórico que repasa los sucesos históricos de lo que Moisés extrae lecciones para su pueblo. Básicamente, justo cuando los hijos de Israel están por entrar en Canaán, Moisés les da una lección de historia, un tema que se repite en toda la Biblia. Recuerden lo que el Señor ha hecho por ustedes en el pasado, ¿verdad? Lo mismo decimos ahora, ¿verdad?, para todos aquellos que tienen puesta su fe en Cristo. Recuerden lo que el Señor ha hecho por ustedes en el pasado. No tenemos nada que temer del futuro, dice Elena G. de White en sus notas bibliográficas ahí en la página 193, ¿verdad? No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada, ¿verdad? En el primer discurso contenido en el Deuteronomio, Moisés repasa la historia de Israel y nos recuerda la manera en que Dios se comportó durante los últimos 40 años que pasaron en el desierto. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel y con las naciones con las que tuvo contacto? Número 1, Dios carga, Dios cumple, Dios bendice, Dios perdona, pero también Dios castiga, si no pasará por alto la maldad de los impíos. Vamos a ver el primer punto, ¿verdad? Esto tiene que ver con el ministerio de Moisés, ¿verdad? El ministerio de Moisés que hace delante del pueblo de Israel. Y en Éxodo 32:32, miren lo que dice la palabra. Les quiero invitarles para que vayamos, abramos la palabra de Dios, la Biblia, el libro de libros, en Éxodo 32:32. Dice la palabra es que perdonas ahora su pecado, y si no, rame ahora de tu libro que has escrito. Poco después de escuchar de la boca de Dios mismo las palabras, no te harás imagen, los israelitas construyeron un becerro de oro y lo adoraron. Ante este pecado, Moisés se presentó
realizando un ministerio como pastor delante del pueblo de Israel, y le pidió a Dios que cargase, ¿sí?, que es la traducción correcta de perdones, de acuerdo a Éxodo 32, con los pecados del pueblo, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que Dios hizo cuando en la cruz cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a comprobar esto en el libro del profeta Isaías, al capítulo 53, una cita por demás conocida por todos ustedes, ¿sí? Y vamos a leerla por amor a los que nos están escuchando y no conocen mucho de la palabra de Dios. Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Es decir, Jesús cargará sobre sus hombros, ¿verdad?, todo el peso de nuestros pecados. En su papel de intercesor, Moisés fue precursor del verdadero intercesor, quien es Cristo Jesús. Vamos rápidamente a Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el libro de libros? Por lo tanto, es Jesús quien garantiza un pacto mejor, ¿verdad? Y el versículo 25, miren lo que dice: por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Cristo vive pendiente siempre para interceder por cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos al siguiente punto. Dios cumple, ¿verdad?, lo que dice. En este caso, profecía cumplida, ¿verdad? Vayamos rápidamente a Deuteronomio, capítulo 1, versículo 3. Miren lo que dice la palabra: y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová les había mandado acerca de ellos, ¿verdad? Cuando los israelitas se negaron a entrar a Canaán, Dios los castigó a vagar por el desierto durante 40 años, ¿verdad? Un año por cada día que los espías habían inspeccionado la tierra, de acuerdo a Números 14:34. ¿Verdad? Vamos a ir rápidamente a esa cita, Números 14:34. ¿Qué dice la palabra de Dios? «40 años llevarán a cuestas sus iniquidades, un año por cada, conforme al número de los días que anduvieron explorando la tierra, y así experimentarán mi castigo», ¿verdad? Y esta profecía se cumplió, ¿verdad? Esta profecía se cumplió. El Señor castiga a Israel, ¿verdad? El Señor castiga a Israel por su rebelión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque exactamente 40 años después de ese momento Dios había guiado a Israel de nuevo a las puertas de Canaán. Y Dios es poderoso para cumplir con toda exactitud lo que predice. No es la única vez que Dios predice acontecimientos futuros y que estos se cumplieron con toda exactitud, ¿sí? Veamos algunas cosas que ya se han cumplido, ¿verdad? Por ejemplo, está la profecía que está ahí en Daniel 9, 24, 27, acerca de las 70 semanas.
es decir, 490 años literales, de las 70 semanas proféticas equivalentes a 490 años proféticos, ¿verdad?, literales, ¿verdad? Y su cumplimiento se dio en el año 457 antes de Cristo al 34 después de Cristo, ¿verdad? Es decir, la verdad presente tiene lugar en el año 34 después de Cristo. La profecía que está ahí en Daniel 9, 24 al 27. Vamos rápidamente para que podamos establecer perfectamente esto, ¿verdad? Daniel 9, 24. ¿Qué dice Daniel 9, 24? Se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad un plazo de 70 semanas para poner fin a sus pecados y transgresiones, para que expíen su iniquidad y establezcan la justicia de manera perdurable, y para que sellen la visión y la profecía y unjan al santo de los santos, ¿verdad? Esta profecía tiene que ver con el tiempo que el pueblo de Dios estaría esclavizado, ¿sí?, bajo el yugo de Nabucodonosor, bajo el yugo también de otras naciones, ¿verdad? Y también la profecía más larga de la Biblia, los 2300 días, ¿sí? Equivalentes a 2300 años literales, ¿verdad? 2300 días, tiempo profético equivalente a 2300 años literales, y que su cumplimiento fue en el año 1844, ¿sí? Este periodo va del 450 antes de Cristo hasta 1844 después de Cristo, ¿verdad? Esto tiene que ver con diferentes periodos, donde se incluye aquí también las 70 semanas proféticas o 400 años literales, y también la profecía que está en Daniel 7:25, 1260 días proféticos y 1260 años literales, ¿verdad?, que iniciaron en el 538 y terminaron en 1798, cuando el cuerno pequeño o la bestia, ¿verdad?, de Apocalipsis 12:16 fue herida de muerte, ¿verdad?, por el general Berthier del ejército de Napoleón, ¿verdad? Entonces, no es la única vez que Dios predice acontecimientos futuros y que estos se cumplieron con toda exactitud, ¿verdad? En 1844 nace un movimiento, nace el movimiento adventista, ¿sí?, para predicar la verdad presente, para predicar que Cristo viene, ¿verdad? Así que esto nos enseña no solo la presciencia de Dios, sino su control de la historia, y podemos confiar plenamente en Él. Y yo digo amén, ¿verdad? Vamos rápidamente al tercer punto. Dios bendice, ¿verdad? Y bendice 1000 veces más numeroso al pueblo de Israel. ¿Qué dice Deuteronomio 1:11? Vamos rápidamente a la palabra de Dios. Jehová Dios de nuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido.
¿Qué significa esto? Significa que Dios había estado bendiciendo a Israel durante sus 40 años de peregrinaje, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos rápidamente al libro de Nehemías. El libro de Nehemías. ¿Qué dice la palabra de Dios? Libro de Nehemías. Rápidamente vamos a la palabra de Dios, al libro de Nehemías. En el capítulo 9, versículo 21. Durante 40 años los sustentaste en el desierto y nunca nada les faltó, ni se gastaron sus vestidos, ni se les hincharon los pies, ¿verdad? Ni se les hincharon los... Moisés anhelaba que pudiesen seguir siendo bendecidos en Canaán y que llegasen a ser mucho más numerosos, ¿verdad? Pero para poder administrar correctamente estas bendiciones necesitaban organización, ¿verdad? Necesitaban organización. Sin duda hoy la iglesia necesita, de la misma manera que fue bendecido Israel, necesita ser bendecida, ¿sí? ¿Con qué propósito? Con el propósito de glorificar a Dios, con el propósito de que la gente conozca que estamos sirviendo, que estamos obedeciendo a un Dios justo, a un Dios que nos ama, ¿verdad? Un Dios que no pasará por alto, también ya dijimos, ¿sí? La maldad de los impíos, ¿verdad? Vamos rápidamente a Deuteronomio 1, 12, 13. Deuteronomio 1, 12, 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque yo solo, ¿cómo podría sobrellevar sus molestias, sus cargas y sus pleitos? Dice Moisés. Denme de entre las tribus de ustedes algunos hombres sabios y entendidos y con experiencia que yo los ponga al frente de ustedes, ¿verdad? Moisés se encontraba en esa duda, ¿verdad? ¿Cómo podré, dice, cómo yo solo podría sobrellevar sus molestias, sus cargas, sus pleitos? Era un pueblo rebelde, ¿verdad? El pueblo de Dios en el cielo estuvo bien organizado, ¿verdad? Y esa organización tuvo que ver, sí, porque Dios dio al pueblo de Israel líderes consagrados, líderes que obedecieron perfectamente, sí, la voluntad de Dios. Esta organización se mantuvo en el tiempo para el pueblo de Israel. Hoy Dios también quiere un pueblo o una iglesia bien organizada, ¿verdad? Un pueblo bien organizado. Y la organización implica un cuerpo unificado. ¿Qué significa esto? Significa que todos debemos tener el mismo espíritu y la verdad, ¿verdad? Porque muchas veces podemos tener el mismo espíritu, pero no la verdad, ¿verdad? Y hoy en día este mensaje lo tenemos que dar a aquellas iglesias que tienen el mismo espíritu, pero no tienen la verdad, ¿verdad? Entonces la organización implica un cuerpo unificado con personas que cumplan varios roles según sus dones, y de esta forma las bendiciones de Dios pueden ser administradas de la manera o mejor manera posible. Dios perdona, ¿verdad? A pesar de la traición,
¿verdad? A pesar de la rebelión que hubo en Cades Barnea, ¿verdad? Dios perdona. Vamos rápidamente al libro de Números 14, 19. Miren lo que dice la palabra de Dios. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a ese pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿Verdad? Esta es una oración, una petición que Moisés hace a Dios. Cuando se negaron a entrar en Canaán, Dios decidió destruir a Israel, de acuerdo a Números 14, 11 y 12. Nuevamente Moisés intercede por el pueblo ante Dios, ¿verdad? Vamos rápidamente al libro de Números, al capítulo 14, a partir del versículo 11. Libro de Números, capítulo 14, a partir del versículo 11. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo me va a seguir rechazando? ¿Hasta cuándo no va a creerme a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Voy a castigarlos con una plaga, pero a ti te pondré sobre un pueblo más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés le respondió al Señor: fuiste tú con tu poder quien sacó de Egipto a este pueblo. Cuando los egipcios sepan esto, se lo dirán a los habitantes de esta tierra. Ellos saben que tú, Señor, estás en medio de este pueblo. Saben que tú, Señor, te manifiestas cara a cara y que tu nube está sobre este pueblo y que de día vas delante de nosotros en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Y si haces que este pueblo muera como un solo hombre, las naciones que hayan sabido de tu fama van a murmurar y dirán: el Señor no pudo llevar a este pueblo hasta la tierra que les había prometido, y por eso les mató en el desierto. Y yo te ruego, Señor, que tu poder sea magnificado tal como lo expresaste al decir, ¿verdad? Tal como lo expresaste al decir, ¿verdad? Las naciones vecinas conocían cómo Dios había sacado a Israel de Egipto. Si ahora los destruía, Dios había de quedar en entredicho. Por cuanto no pudo Jehová meterse este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Eso es lo que pensaba Moisés y se lo dijo al Señor. Solo perdonándolos podían ellos llegar a ser una luz para las naciones. Dios debe ser glorificado en su pueblo. ¿Cómo? Dios debe ser glorificado en su pueblo, ¿verdad? Esa es una de las tareas que el pueblo de Dios tiene, ¿verdad? Y que ahora se convierte en verdad presente, ¿verdad? La gloria, la bondad, el amor y el poder de Dios deben revelarse en su iglesia, ¿verdad? Deben revelarse en su iglesia y sobre todo deben revelarse porque el enemigo y los enemigos de Dios están al acecho. ¿Cómo? A través de lo que Él hace mediante su pueblo, ¿verdad? A través de que demos testimonio, a través de la oración, a través de hacer la obra, a través de bendecir a aquellos que necesitan, ¿verdad? Como dice Jesús, ¿verdad? Cuando le preguntan: ¿cuándo te visité? Cuando estabas enfermo. ¿Cuándo te visité? Cuando estabas en prisión. ¿Cuánto te di de comer? ¿Verdad? ¿Cuándo te di vestido? ¿Verdad? Y Jesús les responde: por cuanto lo hiciste por uno de mis hijos más pequeños, me lo hiciste a mí. Ese es el amor que su iglesia o su pueblo tiene que dar testimonio hoy en día, ¿verdad? Porque tenemos un Dios que perdona, un Dios que es justo, pero repito nuevamente, que no pasará por alto la maldad de los impíos, ¿verdad? Por eso tenemos... Ahora, Dios castiga. Quiero invitarles para que vayamos al cuarto punto, que se encuentra en Génesis 15, 16. Génesis 15, 16. ¿Qué dice la palabra de Dios, estimados
amigos, amigas, hermanos, hermanas en Cristo. Dice, y después de 4 generaciones volverán acá, porque hasta ahora no ha llegado todavía a su colmo la maldad de los amorreos. ¿Verdad? Dios castiga. La guerra y muerte y destrucción, esta es la otra cara de la conquista de la tierra prometida. Algo que ya había comenzado con los territorios de Seón y Og, de acuerdo a los capítulos ahí en Deuteronomio 2 y 3. ¿Por qué autorizó Dios esta masacre donde murieron niños y niñas, mujeres, ancianos? ¿Verdad? Porque Dios castiga, Dios es justo. Ya venimos diciendo que no pasará por alto. Estas naciones vecinas del pueblo israelita se les dio tiempo para arrepentirse, pero no lo hicieron. Antes de permitir la guerra, Dios ofrecía la paz, ¿verdad? Vayamos a Deuteronomio 2.26. Deuteronomio 2.26, versículo hasta el 29. Desde el desierto de Cademot envié mensajeros a Sihón, rey de Hesbón, para que en son de paz le dijeran: voy a pasar por tu tierra, iré por el camino principal sin apretarme ni a diestra ni a siniestra. La comida que yo coma me la venderás a cambio de dinero, y también me venderás el agua que yo beba. Solo pasaré a pie, como me permitieron hacer los hijos de Esaú que habitaban en Seir y los moabitas que habitaban en Ar. Tenemos que cruzar el Jordán y llegar a la tierra que el Señor nuestro Dios nos va a dar. ¿Verdad? Algo que ya habían comenzado con los territorios de Seón y Og. ¿Por qué autorizó Dios de esta manera esta masacre? ¿Por qué? Porque Dios, antes de permitir la guerra, Dios ofrecía la paz. Al negarse a aceptar la paz, estos pueblos sellaron su propio destino. ¿Verdad? ¿Qué dice el versículo 30? Pero Sihón, el rey de Hesbón, no dejó pasar por su territorio, y es que el Señor tu Dios había endurecido su espíritu y cerrado su corazón para entregarlo en tus manos como hasta el día de hoy. Dios pone a prueba a muchos hombres, ¿verdad?, para ver su corazón, ¿verdad? Y Dios, ¿verdad?, no es que endurezca su corazón, sino que dice que lo endurece, pero más que nada es para probar su fe, de qué están hechos estos hombres, estos reyes de las naciones. Pero como nación habían llegado a un punto sin retorno. Su maldad ya era un mal endémico, ¿verdad? Su maldad ya era un mal endémico. ¿Qué dice Génesis 15:16? Génesis 15:16. Vamos rápidamente a la palabra de Dios. Génesis 15:16. Y después de 4 generaciones volverán acá, porque hasta ahora no ha llegado todavía a su colmo la maldad de los amorreos, ¿verdad? La historia posterior nos enseña que las naciones y los individuos que mostraron respeto hacia Dios y confiaron en Él y fueron salvados de la destrucción, por ejemplo, Rabab y los Gabaonitas, ¿verdad? Elena G. de White, en su matinal del 6 de agosto, alza tus ojos, miren lo que dice. La historia de los hijos de Israel fue escrita para nuestra admonización e instrucción, ¿verdad? Es decir, para amonestarnos, pero también para instruirnos a quienes han alcanzado los fines de los siglos, es decir, a todos nosotros, ¿verdad? Aquellos que estén firmes en la fe, dice ella, en estos últimos días, y finalmente sean admitidos en la Canaán celestial, deben escuchar las palabras de advertencia pronunciadas por Jesucristo a los israelitas, ¿verdad? ¿Cómo? Aquellos que estén firmes en la fe en estos últimos días, y finalmente sean admitidos en la Canaán celestial,
deben escuchar las palabras de advertencias pronunciadas por Jesucristo a los israelitas. Estas lecciones fueron otorgadas a la iglesia en el desierto para que el pueblo de Dios las estudiara y les prestara atención a través de su generación para siempre. La experiencia del pueblo de Israel en aquellos desolado paraje será la de su pueblo en estos tiempos. La verdad es una salvaguarda en todas las edades para los que se mantienen firmes en la fe que fue dada una vez a los santos. ¿Verdad? Interesante comentario que hace Elena G. de White, ¿verdad? Y que nos enseña esta lección de Moisés, una lección de historia, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Tenemos que valorar, tenemos que reconocer cómo Dios ha venido bendiciendo, cuidando a su pueblo, ¿verdad? Y con esto, estimados amigos y hermanos, terminamos, ¿verdad? Con esto terminamos en esta hora. No sin antes recordarles lo que el Señor ha hecho por nosotros y por el pueblo de Dios en el pasado, ¿verdad? Con estas palabras: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada, ¿sí? Esta cita está en Notas Bibliográficas de Elena G. de White, número 193. Gracias, estimados hermanos, por llegar hasta esta hora. Ojalá hayamos cumplido con el objetivo de este mensaje, que es muy importante y muy interesante, ¿sí? Para nosotros en este día. Gracias, hasta pronto y que el Señor les bendiga.